El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. En el tema de hoy consideraremos la importancia de una cosmovisión adventista. ¿Qué es una cosmovisión? Digamos primeramente que cualquier filosofía de la educación parte o está inserta dentro de una cosmovisión, estemos o no estemos conscientes de ella. De modo que primeramente intentemos definir qué se entiende por cosmovisión, para luego avanzar hacia la importancia de ella. A partir de este ejercicio clarificaremos cuáles son los elementos principales de la cosmovisión adventista y por ende entender cómo esta cosmovisión determina nuestros conceptos educacionales y cómo la educación adventista podría afectar la cosmovisión de nuestros alumnos. Pasemos entonces a definir qué se entiende por cosmovisión. Posiblemente lo primero que se nos viene a la mente son las palabras cosmos y visión. Todos sabemos que la palabra cosmos se refiere al universo y la palabra visión a ver. Así que en un acercamiento básico podríamos decir que una cosmovisión es una visión del universo, una mirada hacia todo lo que es y acontece en el universo total y particularmente en nuestro mundo. Desde el punto de vista etimológico, la palabra griega cosmos significa algo armoniosamente creado, bien ordenado y establecido. Así fue como los griegos, al ver el orden y la belleza del universo, comenzaron a referirse al firmamento como el cosmos. Posteriormente, al aplicar este concepto a nuestro mundo, incluyó no solo una parte física, sino que también su historia intelectual y religiosa. Pero desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, el sentido de la palabra cosmos va más allá de lo físicamente creado por Dios. Es más bien el escenario donde se desarrolla la historia de la humanidad desde su creación, caída en el pecado y redención. Pero debido a la existencia del mal, la plena comprensión del cosmos solo es posible por medio de la revelación divina, que nos dice no solo dónde está el hombre, sino cómo vive o cómo vivir en este mundo. Cuando comparamos la cosmovisión cristiana con la griega, notamos que la primera es mucho más amplia, porque para los griegos el cosmos era un entender del universo, un conocer, un saber. Pero para los cristianos es un modo de vivir, y tomando las palabras del apóstol Pablo, un vivir en Cristo. De modo que no es solamente un saber, sino un creer. Y esto último es importante porque según la Biblia, la creencia determina, conforma y rige el conocimiento. Pero no hay que olvidar que la creencia verdadera proviene de la revelación de Dios registrada en las Sagradas Escrituras. En resumen, podemos decir que una cosmovisión es un conjunto de creencias que permiten comprender de una manera coherente y verdadera la realidad de todo lo que acontece en el universo. Para la cultura griega, esa creencia provenía de la filosofía, mientras que para los cristianos, las creencias provienen de la Biblia. Por la definición que ya hemos dado, podemos concluir que todos tenemos una cosmovisión, aunque no seamos conscientes de ello. Esta visión del mundo y su acontecer actúa como un elemento integrador de todo lo que sucede en nuestra vida, la cual está compuesta de muchas partes aparentemente aisladas. La cosmovisión es la que integra todos los aspectos de la vida de una manera que nos permite encontrarle sentido y coherencia. Sin embargo, hay un pluralismo de cosmovisiones que generalmente están en conflicto y luchan por la supremacía, imponiéndose en las comunidades que carecen de una cosmovisión fuerte. Es por eso que entendemos, por ejemplo, la pérdida del idioma o los estilos de vida.
etc. Cuando una comunidad, aunque sea pequeña, tiene una clara cosmovisión, una personalidad social indestructible, su cultura, sus principios y valores, mantiene la claridad para responder las preguntas fundamentales de la vida, tales como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué las cosas están mal, cuáles son sus remedios, etc. No cabe duda que una cosmovisión es de sobremanera importante porque impone al individuo un modo de entender el universo. Le asigna una misión para la vida y le define el propósito de su propia existencia. Además, le ayuda a concebir el mundo y el universo, entender el problema del mal y le da una visión del objetivo final para su vida. Desde el punto de vista social, le da un sentido de pertenencia y un fuerte sentido de identidad comunitaria. Por lo tanto, es vital que la cosmovisión no sea falsa, pues eso solamente conduciría al sincretismo y a la destrucción. Con las reflexiones anteriores, entonces, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los elementos principales de la cosmovisión adventista? Para responder a esta pregunta, permítanme recordarles que existen muchas cosmovisiones en el mundo. Algunas son parecidas y otras son opuestas. Pensemos, por ejemplo, la cosmovisión que tiene el Oriente y el Occidente. Comparemos dos comunidades con sus estilos de vida, cultura y religiosidad, como son el Japón y los Estados Unidos, o culturas ateas y cristianas. Incluso comparemos comunidades más pequeñas como aquellas con un alto contenido religioso o aún dentro del propio cristianismo, como son el catolicismo y el protestantismo. Cada una de estas comunidades tiene su propia cosmovisión. Los japoneses son orgullosos y leales a su familia y país. En ello está el honor o el deshonor. Por lo tanto, está en el fuero interno elevar el nombre de su familia y de la nación. En cambio, el norteamericano, con otra cultura, con otra cosmovisión, valora tremendamente la libertad y el individualismo. Y piensa que el mundo está lleno de oportunidades y su misión en la vida consiste en utilizar su potencial para el desarrollo económico. Pero ¿cuáles son los elementos inalterables de una cosmovisión adventista? Digamos que la cosmovisión adventista tiene sus raíces en la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la cual orienta la vida del cristiano y de ella se desprende que su mensaje no puede ser alterado. La concepción del universo, el mundo y de la vida, según la misma Biblia, surge del poder creativo de Dios, el cual creó al hombre a su imagen y semejanza, entregándole como don el libre albedrío. El hombre es una persona integral en lo físico, mental, espiritual y social. Aunque existe el mal, este no fue creado por Dios. Lo engendró uno de los principales ángeles que estaba en la presencia de Dios como un acto de rebelión contra la soberanía de Dios. La primera pareja humana se sumó a esta rebelión por instancia de Luzbel y desde entonces el proceso del mal, con todas sus consecuencias, como la enfermedad y la muerte, fueron heredadas por cada ser humano. Sin embargo, Dios en su amor produjo el plan de salvación como un regalo para el hombre pecador, en el cual el propio Hijo de Dios entregó su vida a fin de restaurar al hombre a su condición original. El ser humano, reintegrado a la intimidad con Dios por medio de la fe en Cristo, vive y existe para Dios en una condición renovada, libre de la esclavitud del pecado y en armonía con la voluntad de Dios expresada en sus 10 mandamientos. El hombre, como una nueva criatura, vive ahora bajo el signo de la esperanza y del futuro,
cuando la presencia de Dios sea visible en su gloriosa segunda venida. Esto significa que la vida eterna comienza ahora por la fe. Y entonces, mediante el bautismo, se incorpora a una comunidad de fe que es la iglesia, la cual espera a Cristo para un día vivir con Dios en la tierra nueva, según lo presenta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Conoce usted la cosmovisión adventista? Cualquier esfuerzo necesario para lograrlo merece la pena, porque un claro conocimiento por parte del docente adventista es vital tanto para la propia salvación como para la vida de los estudiantes.